Caminar por las calles de Coquimbo es imprescindible para captar la atmósfera de cariño que el coquimbano siente por su ciudad. Descubrir en sus construcciones de línea arquitectónica no definida, enclavadas en sus cerros, representan la madurez de un puerto lleno de sutiles secretos. La península de Coquimbo fue habitada por los moluches, que poblaron desde Copiapó hasta Chiloé, quienes vivían primordialmente de la pesca. Los primeros conquistadores, como don Pedro de Valdivia y don Juan Boón, coincidieron en sus apreciaciones con respecto a la bahía de Coquimbo. Este era un lugar ideal para un buen puerto. El comercio ha sido siempre una de las actividades que ha dado mayor movimiento a las ciudades, especialmente a los puertos. Antiguamente, Coquimbo era la puerta de entrada de toda la provincia. En ese entonces no existía el ferrocarril y no había todavía un camino entre La Serena y Coquimbo. Todo el movimiento de pasajeros y carga desde y hacia la capital se hacía por la vía marítima de Valparaíso. De ahí la importancia que adquiriera Coquimbo cuando de simple caleta que era, pasó a ser un puerto al que comenzaron a llegar veleros de todas partes del mundo y años más tarde, barcos a vapor, los que recalaban en la bahía para cargar y descargar mercaderías. A Coquimbo llegaron ingleses, franceses, italianos y españoles, los que desarrollaron una gran actividad comercial. En ese tiempo comenzaron a llegar grandes lanchones que se utilizaban en la descarga de las mercaderías que traían las naves que anclaban en Coquimbo, las que quedaban a la gira porque el puerto todavía no contaba con un molo de atraque. Esto trajo consigo la construcción de un muelle. El primer muelle empezó la construcción en 1919 por la firma JJ Marcole y tenían una cantera donde sacaban las rocas en la calle Pinto, dentro la calle Argandoña y la calle Sierra. Ahí se ven cientos de personas perforando a pulso y eran actualmente ahora la gente se ve muy distinta al vestuario, porque usaban colizas, unas cotas o camisas, unas camisas largas de saco harinero y bigotes, y todos están dándole a los barrenos y sonaban las rocas y colocaban unos rieles de covil y lo lanzaban hasta la calle Aldunate por unos carros. Ahí venían unas carretas tiradas por caballo y llevaban las rocas al relleno del muelle. Así eso duró bastantes años, 4 o 5 años, poder construir el primer muelle. Después de eso, el año 1945 empezó, año 45 a 50, en la construcción del segundo muelle, que actualmente es donde sacan los barcos. Ahí, ese muelle trabajó la firma Rusi Martínez y empezaron a construir, a rellenar con lastre de tierra y colocar cortinas de acero. Cerca de este muelle, en el año 1935, don Antonio Morey Cursach, inmigrante español, instaló una bodega de frutos del país. Don Juan, la importancia de su establecimiento y el de su padre dentro de la economía de la región. Bueno, era, junto con los demás comerciantes de Coquimbo, la casa comercial de frutos del país, especialmente lo relacionado con la fruta seca, huesillo, pasa, nueces y especialmente descarozados, productos que se exportaban al extranjero, especialmente a Alemania. Mi padre fue representante de la gran firma alemana Stau y compañía. Nosotros trabajábamos en la recolección de la fruta y después la selección para enviar los productos estos, como digo, pasas y secas al sol, en rama,
en bulto y especialmente descarozado. ¿Cómo era el comercio en Coquimbo? Extraordinariamente grande, qué cosa más. Habían lo menos sus 10 o 12 casas comerciales grandes, empezando por cerca del muelle, estaba Figari, estaba Pacheco y Andina, Sporker y Traeger, Bakulich, Gianoli Mustaki, Stack, Los Castec, La Codina, Bacolif, Bausá, Guy Williamson, Marinoichi Martínez y nosotros. ¿Cómo se transportaban los productos del puerto a otros puntos? Al principio era la mayoría en barco y también algo en ferrocarril, pero el negocio principal de la cuarta región, que en ese tiempo era la provincia de Coquimbo, era la zona norte, con la salitrera. Aquí los fundos que habían en Pan de Azúcar y en el interior de La Serena sacaban miles y miles de sacos paperos durante las 2 cosechas del año, y todo a la zona norte, a la salitrera. Esta bodega de frutos del país funcionó hasta el año 1984. Actualmente la familia Morey tiene una industria de calzado de seguridad para trabajadores, cosidos y emplantillados, los que son diseñados y confeccionados en sus propios talleres, con un mercado en la tercera y cuarta regiones. En su local de Melgarejo, 525, también se distribuyen en forma exclusiva para la cuarta región los productos de Química Johnson, tales como cera, insecticidas, desodorantes y otros. Juan Morey Lorca y compañía, 50 años en el comercio coquimbano. Plantar un árbol, tener un hijo, escribir un libro, son 3 conceptos fundamentales desde el comienzo de la existencia del hombre. Don Humberto Cepeda, coquimbano de corazón, de nacimiento, en el año 1943 quiso hacer de este barrio Shangri-La un hermoso sector arborizado y ha logrado con su objetivo. Tiene una de las casas más antiguas acá, cuando todo era piedra, cuando todo era roca. Cuando yo llegué a esta parte alta, estos eran cerros, peñascales, eriazos, montes, quebradas, y costaba mucho llegar aquí, pues desde subir de la calle Pinto hasta arriba, me costaba mucho, no había camino, no había nada. Resultaba cuenta de que como era tan difícil el acceso aquí a estos cerros, dije yo, después que yo había ya planeado lo que iba a hacer aquí, dije le voy a poner Shangri-La, por lo difícil de llegar acá arriba. Entonces voy a hacer un lugar ahí, un huerto, un jardín, algo que se podrían cumplir los deseos que yo tenía. Porque yo estuve muchos años, más de 15 años, arrendando un local que no tenía patio. Así que el deseo mío era de tener una planta, porque yo soy muy aficionado a las plantas. El árbol para mí es vida. Así es que yo me propuse y dije voy a hacer un huerto allá arriba, un huerto frutal. Usted se vino en el año 1943 a este sector. No, yo estuve aquí, yo estuve abajo en la calle Melgarejo con del Banco del Estado para abajo. Ahí tuve un negocio, un restaurante, tuve 15 años en esa esquina. 15 años. Y después, como no teníamos patio, no tenía nada, resultaba de cuenta que un amigo, Alfredo John, no sé si ustedes lo conocerían, que era empleado de Saavedra Benar, me dijo, oye Cepeda, fíjate que yo allá arriba en el cerro tengo una quinta, y ¿por qué no vas y te tomas un terreno tú y haces lo que siempre has aspirado a tener? Pues me invitó, vine y pucha, que me costó llegar con Alfredo. Resultado que lo que él tenía acá era, claro, tenía un huerto ahí con árboles frutales. Entonces yo dije, y pues tómate un terreno ahí al lado, ¿no? Le dije, yo voy a ver esto, y tomé esta parte que era la más difícil. ¿Cuáles son las variedades arbóreas que usted tiene acá? Aquí hay toda clase de árboles frutales.
desde el palto hasta el plátano, del chirimoyo. Hay el peral, el níspero, higuera, membrillo, bueno, lo que usted, almendros, nogales, caqui. Bueno, y hay unas cuantas damascos, hay unos cuantos árboles, olivos. Así que todos esos árboles los fui colocando de a poco. Los traía del sur, de allá de Angol, también de un criadero que había allá en La Ligua, y los fui colocando de a poco. El terreno es muy ingrato aquí. El terreno aquí tiene usted más o menos en unas partes tiene 40 centímetros de tierra, lo de abajo es tertel. Entonces, para poner cada árbol y entonces que no se secaran, hicimos un hoyo, los colaboradores, los maestros, pusieron un tiro de dinamita en cada hoyo y entonces rompieron el tertel y después se rellenó con tierra y se puso un árbol. Entonces ese árbol está enraizado hacia abajo, porque aquí hay mucha conchilla, aquí hay una capa de conchilla muy grande. Y así los arbolitos fueron enraizando hasta que fueron creciendo. Agua no teníamos, ese era el principal problema. El agua se traía de allá de abajo, de más 500 pesos, más 500 metros más abajo, en la calle Pinto, ahí estaba el pilón público. Así que había que arrear el agua a lomo de burro. Entonces había que tener ahí por lo menos unos 3 animales con sus debidos tambores y qué sé yo, y se llenaba y lo primero que hice es construir este estanque. ¿A qué se está dedicando ahora usted, don Ahora Humberto? me dedico a esta actividad del huerto, pues, para cosechar las frutas, vender algunos arbolitos cuando se ofrezca. Tengo plantas de jardín y también una variedad de plantas de jardín, paliven o parasol, rosas finas, hay lotos, hay filodendros, hay hibiscus, hay, bueno, de la planta que quiera, pues, bugambiles, que son estos tan bonitos, ¿no? Aquí, estos eran unos peñascales aquí, pues todo eso entre las piedras se puso. Ha sido realmente, don Humberto, gratísimo el haber conversado con usted, el haber conocido su quinta, el haber conocido parte de lo que es Shangri-La. Sí. Y ojalá se le sigan cumpliendo sus buenos A mí deseos. me es grato conversar estas cosas, ¿sabe por qué? Porque a la vuelta de tantos años, entonces a la edad que ya yo tengo, entonces veo yo que estos deseos que yo tenía se hicieron realidades. Se hicieron realidad y entonces uno puede servir a la comunidad en alguna forma. Pues yo puedo apuntar ese granito de arena, no. Se sirve a la comunidad con esto, con forestar un cerro, tener las plantas para venderlas, ayudar a la gente, a los vecinos que no tienen. Ellos compran acá las cosas cuando se les ofrezca. Esto que usted ve en pantalla es una escoria, así le denominan los entendidos en esto de la minería y también en parte por los investigadores. Nos encontramos en la Herradura, cerca de un céntrico hotel de este sector balneario, en donde muchas veces a lo mejor usted ha venido a pasar sus vacaciones y al igual que yo, nos encontramos con esto que de repente es una gratísima sorpresa. Como esto, hay otros testimonios, pero no sabemos su procedencia. Y a lo mejor es importante, es histórica. Bueno, este trozo de escoria que usted tiene en su mano es el residuo que quedó de una fundición que aquí existió. Esta fundición empezó a construirse en el año 1846 y ya estaba trabajando en 1848. Eligieron este lugar debido a que acá tenían un buen desembarcadero y además tenemos acá 2 arroyos cercanos que son la quebrada Los Panulos y la quebrada Las Rosas. La compañía era una compañía inglesa llamada la Compañía Sudamericana y de México. Ellos comenzaron trabajando acá. El administrador fue don Roberto Eduardo Allison. Posteriormente, don Eduardo Allison tuvo problemas con la compañía y decidió separarse de ella. Entonces, él vino y se instaló en Guayacán, en el sector de Guayacán, en 1856. Pero, desgraciadamente, hubo problemas en funcionamiento debido a la competencia. Como consecuencia de ello, el don José Tomás de Urmeneta compró los derechos en estas 2 fundiciones y en 1858 comenzó a operar entonces la fundición en la Compañía Chilena de Fundiciones. Y en el centro de Guayacán se encuentran 2 casas importantes. ¿Cuál es la importancia? Bueno, la importancia de estos centros, de estas casas, radica en que
en el siglo pasado fueron el centro de la actividad económica, minera y industrial de la región. Una de estas es la casa de don José Tomás Urmeneta García, genio y figura de la economía de ese tiempo. Y en la otra casa está la de su yerno, don Federico Errázuriz. Por supuesto de que la importancia es más bien la de los personajes, debido fundamentalmente a que ellos ocuparon un papel preponderante dentro de nuestra historia nacional. Por decir algo, don José Tomás de Urmeneta, aparte de ser benefactor y hombre benemérito de ese entonces, candidato a la presidencia de la República, senador por la provincia de El Quillovalle, diputado, y de Sañarto, y de Errázuriz, perdón, que es hermano del presidente de la República, Errázuriz Sañarto. La importancia de este centro está dada en que ocupó en una oportunidad el corazón de la economía, incluso podría atreverme a decir mundial. En Guayacán se encuentra también esta iglesia que ha sido declarada Monumento Nacional. La iglesia de Guayacán fue un regalo que entregó don Maximiano Errázuriz al pueblo de Guayacán mismo. Esta iglesia fue traída del año 1889, para ser más exacto en octubre, por el vapor Bianca, y consistía en 400 bultos. La particularidad de esta iglesia es que está construida en el diseño de Eiffel. Además, en su fundición, en sus bases, se emplearon las mismas piedras que se encontraban en la fundición de la herradura. Esa es la importancia de esta iglesia. Podemos señalar de que la campana que porta esta iglesia fue construida en esta misma fundición, lo mismo que las campanas de la iglesia de San Luis y de San Pedro. El puerto de Coquimbo cuenta con 3 cementerios, laico o municipal, el católico y el cementerio inglés. ¿Cuál es la particularidad de este cementerio? El cementerio laico, también denominado en el siglo XIX como protestante, que fue una especie de eufonía de la sociedad serenense y coquimbana para este cementerio, tiene la peculiaridad de ser uno de los primeros de la provincia y uno también de los primeros del país. El primero fue Santiago, el segundo Concepción y el tercero este cementerio, en lo que se refiere a un establecimiento oficial de legislación sobre este tipo de cementerio. Pero a pesar de todo, este cementerio realmente es oficializado en 1922, en la época de don Arturo Alessandri Palma. Algo característico de este cementerio es su fisonomía, como es la parte, digamos, fúnebre, que fueron traídas las principales lápidas desde Inglaterra, porque así lo estimaban la familia de los difuntos. Aquí yacen los restos de don Tomás Francis, que fue el primer fundidor del establecimiento de metales de Guayacán. Este personaje también se trasladó a Guayacán con el primer administrador que tuvo esta fundición, que fue don Roberto Eduardo Allison. Es muy importante este personaje porque, a pesar de que fue de nacionalidad galesa, fue uno de los primeros socios de esta sociedad inglesa que administró el cementerio de Guayacán. El hijo de Francis fue el famoso doctor Francis, que es muy querido por la historia coquimbana, don Guillermo Francis, y también fue uno de los fundadores y médicos del cuerpo bombero. El doctor Francis también tiene una gran participación en la intelectualidad de este puerto. Una de las bibliotecas que tuvo Coquimbo lleva especialmente su nombre. El esfuerzo y conocimiento de estos hombres aún se mantiene vivo. Desde hace 25 años, Fundición y Maestranza Coquimbo presta servicios a la pequeña minería, donde se reparan y fabrican trapiches, arneros y máquinas para el procesamiento de minerales. La maestranza cuenta
con modernas máquinas y herramientas y profesionales altamente capacitados en la fabricación de repuestos para la industria. Todo con el sello de prestigio de Fundición Coquimbo. Los metales, noble don de la naturaleza, se conjuga con los nobles sentimientos de muchos hombres. Hoy, Fundición Coquimbo cobija bajo su alero protector y humanitario a 2 menores del Centro de Rehabilitación de La Pampilla. Aquí habrán de aprender una profesión. Día a día, don Eustaquio Peña e hijos, alumnas del Liceo Industrial y 35 trabajadores funden junto al trabajo diario el progreso de un puerto, de una región. Playa Changa. Aquí, el 23 de abril del año 1557, el gobernador de Chile, don García Hurtado de Mendoza, junto al poeta Alonso de Ercilla y Zúñiga, autor de La Araucana, desembarcaron en este lugar. García Hurtado venía a ocupar este cargo a raíz de la muerte de don Pedro de Valdivia. Viajaba en la nave San Juan de los Reyes. Aquí también se encuentran los restos de una chata que corresponden al tipo Ranguil, cuyo nombre era Marco Coquimbo y data del año 1940. Don Juan Losilo fue el propietario. Y de esta chata, después de deshuesarla, algunos habitantes lograron ocupar la madera en la construcción de algunas casas que aún se conservan en el puerto de Coquimbo. Un instante y ya volvemos. Coquimbo, su historia, su mar, su gente. Una presentación de Cañas Hermanos, Agroproductos Bausá, Molinera e Industrial de Azapa Sociedad Anónima, Empresa Nacional de Electricidad Sociedad Anónima, Agrícola Nacional de Deshidratados, Óptica Coquimbo, Agencias Marítimas del Norte Limitada, Manganizos Atacama, Inversiones Metalúrgicas Fundición Coquimbo, Transportes Tasuí y Casino de Juegos de Coquimbo. Si hay un lugar en Chile que reúna más gente los días patrios, donde campee toda la chilenidad, es la Pampilla Coquimbana. En sus comienzos, estos terrenos se llamaban La Serranía, por allá por el año 1864. Y aquí también se planificó, porque los primeros afanes de estos terrenos, una hermosa cancha para carreras a la chilena, que eran famosas por ese tiempo. Efectivamente, para celebrar o darle más espectáculo, más brillo a la celebración de fiestas patrias, se realizaban carreras de caballos. Se hicieron carreras de caballo a la chilena los días 20 y los días 21 se hacían carreras a la inglesa. Era numeroso el público que concurría desde Coquimbo y La Serena. La gente de La Serena venía en los famosos carruajes y también venían en tren. Hay muchas versiones sobre la celebración del día 20 en esta Pampilla. Claro, hay varias versiones sobre el origen del día 20. Una de ellas nos dice a nosotros que habría ocurrido aquí que en el año 1686 el corsario Davis en septiembre habría atacado La Serena, o atacó La Serena más bien dicho, y que aquí habría sido repelido el día 20 precisamente por los serenenses. También hay otra versión sobre el natalicio de la reina. Se dice que los ingleses venían acá desde los comienzos de la independencia a celebrar el natalicio de su reina y lo hacían festejándolo tal como se hace ahora. También en los comienzos de la Pampilla, por allá por los albores del siglo XX, se jugó al fútbol y Coquimbo fue una de las segundas ciudades en el país en que se practicó este deporte. Mire, yo diría que Coquimbo y Valparaíso comenzaron juntos en el fútbol. Lo que ocurre es que la asociación nuestra se fundó en segundo término, pero por allá por 1890 los ingleses que estaban establecidos en la fundición y el comercio venían a practicar acá el fútbol y fue lo que los coquimbanos aprendieron de ellos. Por enero del año 1903 aproximadamente, un buque de guerra de Su Majestad Británica, denominado el Flora, arribó a nuestras costas. En un raid a través del mundo, venía invicto jugando fútbol, pero acá, en aquella oportunidad, fue derrotado por los coquimbanos, en base a un equipo que estaba constituido por el International y el Alianza. Las camisetas que ellos usaban, es decir, amarilla y negra, las camisetas del Flora, fueron regaladas por el capitán de la nave al conjunto coquimbano. Creo que esos son los colores que está ocupando el actual equipo de Coquimbo Unido. Esos son los colores amarillo y negro, pero no son las mismas camisetas originales,
que es la que usó Coquimbo cuando ganó el año 1962 el torneo del ascenso. Gran parte de la actividad desarrollada por los habitantes del puerto de Coquimbo está íntimamente ligada con el mar. Y si del mar hablamos, debemos considerar otro hecho de importancia sucedido en el año 1922, que fue el maremoto. Hay muchas circunstancias que así lo recuerdan en la mente de quienes aún están residiendo en este puerto. El terremoto fue más o menos a las 12 de la noche. Entonces nosotros lo levantamos y está mi padre vivo. Entonces dijo, siento un sonido muy raro y me parece que va a haber un maremoto, dijo. Va a salir el mar. Pero primero se recoge el mar. ¿Se recogería hasta dónde? Como hasta al muelle, más acá del muelle que hay hoy día, mucho más. Y todo esto era una especie de, como de un potrero así, porque no había tampoco, ¿cómo diré? El fango que hay hoy día, ni las mugres ni nada, habían algas, qué sé yo, y unas piedras negras. Y de repente, yo creo que se recogió hasta donde está el faro de La Serena. Pero el impacto peor fue allá, fue para el lado de La Serena. Eso fue así. Y después vino, y cuando se recogió, metió una bulla inmensa, como si hubieran pasado unos 100 camiones a escape libre, de esos grandes. Entonces fue cuando vino la primera ola. Después se volvió a recoger y vino la otra ola que fue más grande. Llegó al nivel de la calle Melgarejo, esquina Portal. No, al nivel de la calle... Sí, al nivel de la calle Varela, en ese tiempo estaba más alto. Hasta ahí llegó, hasta el mismo nivel. Y la avenida Baqueano se fue. El maremoto fue tremendo, pues. Nosotros estábamos internos en el colegio y como se dañó tanto, los curitas los largaron, pues. Y va a creer usted que dos niños, Fernando Col y otro niño, Acevedo parece, no sintieron el temblor. Tremendo boche, la gritaera, cabros, éramos más internos chicos, éramos como 120 en un dormitorio grande, y no lo sintieron. Y los largaron y nosotros lo fuimos por la Alameda para abajo a ver el mar. Y el mar llegó pasadito por ahí por el Chalet nomás. Y de Peñuela para acá, ahí sí que llegó hasta la línea. Porque parece que vino de norte, ahí se metió todo toda la población Victoria, toda esa la Razopo. Y aquí frente a la cantera quedó todo. Y de repente el mar se retiraba y llegaba otra vez, pero no como fue el maremoto, claro. Pero era una cosa impresionante, oiga, de ver tanta cosa botada. Yo, cabro, juntaba, me acuerdo, unos bultos que venían con tablitas para hacer cajones, ¿sabes para qué sería? Pues andábamos a caballo y carreta con güey, carriendo. Oiga,